¿Qué onda, mi hermosa gente? Espero que estén pasando un excelente día, tarde o noche. Por aquí les saluda su pana Graver, trayéndole un nuevo video para este hermoso canal llamado Now Black Theory. Pero primero quiero comenzar dándole las gracias y saludar a todas esas personas que me han estado apoyando desde los inicios de este canal. Gracias por su receptividad, gracias por todo ese apoyo que me han brindado, de verdad son muy grandes. Y también vengo a comentarles que hace poco creé un nuevo canal o recuperé un nuevo canal, no sé si se acuerdan el canal de Best Grade, que era de gameplay, no lo voy a hacer de gameplay, ahora van a hacer un nuevo canal de resúmenes de manga. En este caso prácticamente va a ser el resumen de los mangas, del manga de Tensei Chitara Slide Gatake. Si eres tan fanático de esta obra como yo, te va a gustar este resumen, sé que estoy comenzando y lo voy a mejorar como he mejorado en estos videos. Y si lo dejo aquí al final del video para que lo vayas el video y te vayas y te suscribas a mi canal y me apoyes mucho. Y a todos los que van a apoyarme, pueden apoyarme en ese canal para hacerlo subir rápidamente. Muchas gracias, de verdad se lo agradezco. También te voy a decir, otro gran favor aparte del que le acabo de pedir, es que tengo un pana, un amigo que hace gameplay llamado Derlin algo, no me acuerdo muy bien, soy malo para los nombres, ya saben ustedes, pero por aquí en el final del video se lo voy a dejar y aquí también arriba va a aparecer un link para que lo vayan a seguir. El pan es demasiado bueno haciendo su gameplay de Free Fire, así que no se lo pierdan, vayan, también hace streaming, de todas maneras toda la información le van a estar apareciendo ahí. También si te gusta este tipo de contenido, ya sabes, dale like, suscríbete, activa las campanitas para que te lleguen las notificaciones de mis futuros videos. Y también sígueme en Instagram también, que por ahí de vez en cuando subo algunas fotos y eso, y para que me sigan también. Y sin más que decir, gracias panita por los 6.000 suscriptores, de verdad, son muy grandes. Apóyenme en el otro canal de resúmenes de manga, apóyenme al panita, porfa, que es tremendo pana, hace buenos gameplays, es un psycho jugando Free Fire. Y si algún momento dado se llega a prestar el momento, subiré un gameplay con él o un directo con él, así que cualquier cosa yo les estaré avisando. Sin más nada que decir, brothers, que pasen un excelente día, tarde, noche y nos vemos en un siguiente video. Final del juego. Capítulo 4. El peso de las emociones. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de nada. No soy dueño de Iguschol de XD ni de Naruto. Sí soy dueño de los conceptos y tramas que introduje en la historia. Además, debido a la conexión entre Iguschol de XD y varias religiones y mitos, pido disculpas si accidentalmente escribí algo incorrecto y ofendí las creencias o la fe de alguien. Solo hice una investigación básica y completé la información por mi cuenta, así que es normal que haya algún error. Cuarto capítulo en 7 días. Disculpen la pequeña demora. Mis vacaciones terminaron la semana pasada y el trabajo se ha intensificado. Anoche logré sentarme a terminarlo. Espero que lo disfruten. Lista de bandas sonoras. Juega Bacon, Strike Back, Deux Ex Machina, La Verdad, Corona Culpable, Crone, John Dreamer, Ascenso, Akbarra DC, Back in Black, Dos Pasos del Infierno, La Fuerza de Mil Hombres, Supercell, Día Perfecto, Kana Ueda, Nieve y Lluvia, Sartén, Monstruo. Final del juego. Dime otra vez, ¿por qué llevo puesto este traje de mono? Preguntó Naruto de mal humor, tirando del rígido traje negro, cuando todos los demás llevan uniforme escolar. Rias le sonrió mientras se ajustaba la capa. La tuya ya estaba lista. Simplemente no tuve tiempo de encargarla de ellos. Además, te ves peligroso. Naruto ignoró su mirada penetrante. Un pingüino peligroso sigue siendo un pingüino, murmuró el rubio antes de suspirar. Colocando una mano en la espalda de Rias, una leve sonrisa asomó en sus labios. ¿Estás lista? Estoy tan preparada como puedo estarlo. He pensado en todas las lagunas legales posibles, en todas las excepciones y más. Se mordió los labios y le dirigió una mirada de reproche. Kiba y se siguen sin dejar de sobresaltarse con los ruidos fuertes. Eso es bueno. Significa que son conscientes de su entorno, comentó Naruto con indiferencia. Ella rió entre dientes. Es cierto. Entonces vámonos. Espera, dijo, tirando de él hacia atrás.
Extendió la mano y comenzó a jugar de nuevo con su corbata, para gran disgusto del rubio. Está bien, ¿verdad? Esperar. ¿Qué es? Sus manos se movieron rápidamente hasta rodear su cuello, luego acercó su rostro al de él hasta que el rubio colocó con calma un dedo sobre sus labios. Lo siento, dijo en voz baja con un dolor velado en sus ojos. Oh, inclinó la cabeza por un momento y su flequillo rojo le cubrió los ojos antes de simplemente apoyar la frente en el pecho. ¿Puedo al menos darte las gracias? ¿Para qué? Gracias por venir. Sus ojos se encontraron con los de él, que lo miraban con curiosidad, y ella continuó. No tenías por qué venir, y yo no te habría obligado. Ria susurró contra su abrigo. Antes de que vinieras, solo podríamos haber ganado por un pequeño milagro, pero ahora veo una posibilidad muy real de ganar. Incluso si tuviera que romper a Kibaise en el proceso. Ria sonrió con humor y dijo, estoy segura de que los arreglarás después. Podría implicar una aplicación generosa de dolor y miedo, comentó Naruto con gravedad. Ella simplemente se echó a reír. Fuera de la puerta, Koneko sonrió con picardía antes de llamar a la puerta. «Buchou». La abrió sin permiso y su sonrisa burlona se ensanchó al verlos a ambos. «¿Alguien quiere verlos?», dijo suavemente sin preámbulos. Ria simplemente le dirigió a la niña más pequeña una mirada interrogante que fue devuelta con una mirada inexpresiva antes de hacerse a un lado para permitir que otra persona se asomara por la puerta con una amplia sonrisa. A primera vista, aquel hombre alto y apuesto, con el pelo largo tan carmesí como la propia melena llameante de Rías que le caía por la espalda, parecía un simple hombre de negocios que apenas había superado los 30 años. Al menos en apariencia. Los instintos de Naruto ya resonaban como hacía 3 años, alertándolo sobre el monstruoso nivel de energía cuidadosamente oculto bajo su apariencia discreta. Era igual, si no superior, al que había percibido en la forma adulta de Serafal. Rías, dijo el hombre con placer mientras los ojos de Rías se abrían de par en par y ella se abalanzaba sobre él. Sin importarle su propio traje de negocios de aspecto caro, el hombre alto interceptó a Rías en pleno vuelo con una sonora carcajada y la hizo girar, mucho más pequeña que él. «Nii-sama. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo no iba a estar aquí para el primer juego de clasificación de mi querida hermana?», replicó el hombre con naturalidad. Los dos entablaron una conversación fluida y cómoda mientras caminaban hacia la habitación donde les esperaban el resto de las piezas, con Koneko y Naruto siguiéndolos en un cómodo silencio entre ellos. Cuando entraron haciendo un fuerte estruendo, principalmente porque el mayor de los Gremory había querido sorprender al séquito de su hermana con una gran sonrisa, Naruto hizo una mueca. El apuesto hombre de larga cabellera carmesí saludó a Keno con una familiar ternura y un cálido abrazo. Asia le dedicó el mismo gesto, aunque sin el abrazo. Luego se dirigió a los otros dos únicos varones del séquito de Rías, y los resultados del entrenamiento de Naruto no podrían haber sido más evidentes, ni siquiera si les hubiera pegado una valla publicitaria en la frente. Kiba saltó en el instante en que se abrió la puerta y golpeó la pared con un fuerte estruendo, y luego rebotó en ella para sujetarse al techo con sus espadas y una mirada salvaje en sus ojos mientras giraban por la habitación, pareciendo una araña de pelaje amarillo notablemente demente con extremidades afiladas como cuchillas. El estilo que había adquirido bajo la presión constante del entrenamiento de la rubia era evidente. Por mucho que lo intentara, jamás podría resistir un golpe directo de Naruto sin quedar gravemente herido. Forjadas en el fragor de la batalla, sus espadas se habían adelgazado hasta ser casi como estoques, aunque no tan pequeñas, conservando aún su filo y durabilidad. Donde antes bloqueaba, ahora desviaba. Su primer instinto era usar su velocidad superior para alejarse de su oponente y evaluarlo, antes de lanzarse como un rayo para asestarle un golpe mortal sin ninguna de las poses llamativas a las que estaba acostumbrado. La primera vez que lo hizo, el rubio más alto lo miró fijamente y le preguntó qué demonios estaba haciendo. Kiba había respondido que las batallas debían fluir, tan hermosas como las espadas que él mismo había empuñado. Su profesor le había sacado rápidamente de ese error partiéndolo por la mitad como una ramita hasta que terminó besándose la entrepierna. En lo que respecta a la motivación, fue sorprendentemente eficaz.
Al otro lado de la habitación, el guantelete de Ise apareció con un destello de acero dracónico carmesí, y el chico de cabello oscuro se encogió sobre sí mismo, metiendo la mayor parte de su corpulencia detrás del guantelete, con un ojo enloquecido asomándose entre los huecos de su escudo improvisado. Al igual que Kiba, Ise rápidamente desarrolló su propio estilo. A diferencia de Kiba, Ise reconoció que jamás sería tan rápido como él, por mucho que lo intentara. Así, en el fragor de la batalla, transformó una debilidad en una fortaleza. Pronto aprendió que su ventaja radicaba en su tenacidad y, debido a la naturaleza de su voz Gear, cuanto más se prolongaba una batalla, más poderoso se volvía. Sin embargo, la pregunta siempre había sido si podría resistir lo suficiente como para ser una amenaza real. Solo después de que Naruto le rompiera las costillas por 100ª vez, el rubio exasperado le señaló al algo despistado Ise que llevaba armadura en el brazo, y si dicha armadura había logrado resistir un golpe suyo sin siquiera agrietarse, ¿por qué demonios no la usaba? Así pues, había utilizado la sorprendente resistencia exterior del Boosted Gear como un escudo. Había perdido la cuenta de cuántas veces se había roto la mano derecha en los 3 primeros días, pero al final del cuarto, ya aguantaba los furiosos puñetazos del rubio como nadie, exponiendo lo menos posible su carne blanda y vulnerable y esperando el momento oportuno hasta que se presentara una oportunidad para atacar. Y, en la mayoría de los casos, un solo puñetazo era todo lo que necesitaba. El hombre, desconcertado, se quedó mirando a los 2 chicos con aspecto desquiciado, y los 2 chicos, con los ojos desorbitados, le devolvieron la mirada, con los dedos temblando mientras le observaban en busca de cualquier movimiento amenazante. Eso es, normal. Akeno, que los había estado observando a los 3, soltó una carcajada fuerte y completamente indigna hasta que se cayó de la silla, y en algún lugar lejano, Naruto pudo oír vagamente el desmoronamiento de 1000 sueños húmedos. Ni siquiera Rias pudo reprimir una risita resignada antes de señalar con el dedo al rubio que silbaba inocentemente detrás de ella. Es culpa suya. Todos los demás asintieron con la cabeza. El hombre más alto dirigió una mirada divertida al alumno de 3er año, que tenía las manos metidas perezosamente en los bolsillos, Uzumaki-san. Ha pasado un tiempo, ¿verdad? El azul cristalino se encontró con el rojo carmesí por un breve instante. Naruto fue el primero en romper el contacto visual con un leve asentimiento y un saludo perezoso. Unos 3 años, diría yo. Entonces, el hombre que había alcanzado la posición de Lucifer se acercó tranquilamente al rubio que vestía un traje de aspecto igualmente caro y le tendió la mano con una sonrisa abiertamente cálida. Supongo que tendré que darte las gracias entonces. Los Uzumaki aceptaron el apretón de mano sin decir palabra. ¿Me acompañarías un momento?, preguntó Circeps amablemente. Fue una petición, no una orden, de alguien que era bueno ocultando su verdadera naturaleza al mundo, dirigida a otra persona. Ambos optaron por ignorar la mirada preocupada de Rias mientras salían de la habitación en silencio. Mientras ambos caminaban en silencio por los pasillos, sus diferencias no podían ser más evidentes. Mientras que Circeps se mantenía erguido, el rubio estaba encorvado. Donde del hombre de cabello carmesí emanaba un orgullo sencillo y noble, Naruto parecía despojarse de todo. Donde las manos de Lucifer estaban cuidadosamente cruzadas, los brazos del antiguo asesino estaban despreocupadamente metidos en sus bolsillos. Dicho esto, Circeps no se dejó engañar por la postura relajada. Estaba más que seguro de que los músculos del rubio estaban tensos y listos para atacarlo en cualquier momento como una serpiente enroscada. Creo que debo disculparme por el hecho de que esto haya sido necesario en primer lugar. La idea de la boda no fue mía, sino de mi padre. El hombre mayor suspiró. Raizer no es mala persona, pero sin duda podría prescindir de algunas de sus tendencias más desagradables. Nada de eso me incumbe, señaló la rubia con una sonrisa amable. Y sin embargo, les ayudaste a entrenar, les ayudaste a fortalecerse. Y por lo que acabo de ver ahí dentro, son mucho más fuertes de lo que creía posible en tan poco tiempo. Circeps comentó con indiferencia. Por las cartas y las veces que hemos hablado, Rias ha expresado en repetidas ocasiones tu negativa a tomar la iniciativa. Y sin embargo, aquí estás.
¿Por qué este cambio de opinión tan repentino? No había rastro de recriminación ni acusación en sus palabras, solo una simple curiosidad. Me pagaron por ayudar. Eso es todo. ¿Eso significa que puedo esperar verte participar de forma más activa en el partido? Los labios del asesino se crisparon. No me malinterpretes. Me pagaron para ayudar a sus piezas a fortalecerse, no para participar en la batalla. ¿Cómo les afecta eso a ella y a Riser no es asunto mío? No estoy seguro de entender que haya una diferencia, admitió Circe. Naruto se encogió de hombros. La diferencia es que ella ya tomó su decisión. Y ahora quiere luchar por ella sola. Sonrió con neutralidad. Nadie tiene que proteger su capacidad de tomar sus propias decisiones ahora. Solo tienen que ayudarla a encontrar la fuerza interior para seguir el camino que ella misma ha elegido. Esa siempre había sido la esencia de su juramento, la culminación de todo lo que había aprendido en la guerra, la cristalización de su fe en la humanidad. Habían pensado que había luchado por la paz, habían pensado que había luchado contra el mal, habían pensado que estaba desafiando a un dios engañado. Se habían equivocado. Él protegía la capacidad de las personas para elegir sus propios caminos, incluso si eso significaba que transitarían por el camino de la autodestrucción, incluso si significaba que aceptarían un mundo de sueños. Él estaría de acuerdo, pero sonreiría y aceptaría. Era lógico que el siguiente paso de esa capacidad de elección fuera luchar para que sus propias decisiones fueran escuchadas y reconocidas. Su tarea, entonces, no sería protegerlos, sino guiarlos. Sus miradas se cruzaron. Esta vez, el rojo carmesí fue el primero en apartarse de la fe contenida en esas esferas azules que eran tan claras como el cielo que las cubría. Creo que ahora entiendo por qué Graifia, mi esposa, quedó bastante impresionada contigo, dijo finalmente en voz baja. ¿Lo era? Preguntó Naruto secamente. No me di cuenta. Estaba demasiado ocupado preocupándome por cómo iba a descongelar mis testículos. He notado que suele tener ese efecto en los hombres. Circe asintió con una mueca y una sonrisa cariñosa, pero dudo que tengas que preocuparte por tus testículos. Hubo una pausa mientras Circe intentaba encontrar las palabras adecuadas para lo que quería decir. Ella cree que son tan grandes y descarados que probablemente sean inmunes al hielo. El rubio arqueó una ceja y Circe se detuvo un instante para admirar la cantidad de sarcasmo que el rubio había logrado transmitir con ese único gesto. Prácticamente se desprendía de su lenguaje corporal incluso sin decir una palabra, así que decidió explayarse. Fuiste la primera persona en desafiarla tan descaradamente en varios siglos, si me permites añadir, y encima procediste a insultarla a ella y al honor de su familia. A ella le pareció refrescante, entre otras cosas. Naruto puso los ojos en blanco ante la sonrisa soñadora que se dibujaba en el rostro del hombre. No quiero saberlo. No quiero saberlo, murmuró repetidamente para sí mismo como un mantra. No quiero saber si Rías va a tener otro sobrino o sobrina dentro de 9 meses. Circe le dedicó una sonrisa perversa. Por supuesto, también está el hecho de que Rías se habría enfadado con ella si le hubiera quitado su futuro juguete favorito. Para consternación del señor demonio, en lugar de sonrojarse y negarlo como solían hacer la mayoría de los adolescentes ante asuntos amorosos, el rostro rubio se cerró de golpe, más cerrado que una caja fuerte. Donde antes podía intuir al menos una pizca de los pensamientos del rubio a través de sus expresiones, ahora solo había un muro de acero frío. Contempló el rostro impasible del muchacho por un instante antes de llegar a su propia conclusión. Lo siento. Ya tienes a alguien a quien amas. Tenía. Naruto corrigió con un tono de voz firme. Lo siento mucho por tu pérdida. El rubio sonrió, con una amarga línea grabada en su expresión impasible. El señor de los demonios se limitó a colocar una mano tranquilizadora sobre el hombro del joven. Naruto dirigió una mirada inexpresiva hacia el hombre que estaba a su lado y asintió, con un leve destello de agradecimiento en sus ojos. Tal vez fue la seguridad que el señor demonio parecía tener, y que parecía mucho más sabio que él, tal vez fue la presencia reconfortante de alguien con quien finalmente podía hablar sin reservas, pero finalmente habló. Me lo confesó justo antes de que empezara la guerra. Era la primera vez que me pasaba algo así, y no supe cómo reaccionar.
Naruto finalmente admitió en voz baja. Mi vida no era agradable ni siquiera antes de eso, y no sabía cómo afrontarlo. Para cuando reuní el valor suficiente para al menos darle las gracias, y tal vez ver si podíamos hacer algo al respecto, la guerra ya había comenzado de verdad. La mirada de Naruto se perdió en la distancia mientras se sumergía en sus recuerdos. No le había hablado de esto a nadie antes, y durante todo ese tiempo cargó con el dolor del arrepentimiento sin inmutarse. Era una carga que no sabía que llevaba encima hasta ahora. Y entonces no pude decírselo por una razón completamente distinta. Siempre supe que la probabilidad de morir en batalla era demasiado alta. Lo acepté y lo desafié con sangre, sudor y lágrimas. No le daría esperanzas para luego arrebatárselas. Así que juré que no le diría esas palabras hasta que terminara la guerra. El rubio se limitó a encogerse de hombros, con un dolor difuso reflejado en sus ojos. Lo logré a costa de mi propia felicidad. Si no podía entregarle su corazón, al menos podía darle la oportunidad de vivir en un mundo pacífico. Circe no dijo nada. No es que no supiera qué decir, había visto mucho y había experimentado aún más en primera persona. Así que sabía que ninguna palabra bastaba para algo así. En lugar de eso, apretó un poco más el hombro del niño más pequeño, y regresaron a la habitación en silencio. Cuando ambos se separaron, Naruto se giró al oír que alguien lo llamaba por su nombre. Al volverse, miró a Circe, que seguía de espaldas a él, admirando inocentemente unas flores. Sé que no piensas interferir, pero digamos que, hipotéticamente, alguien quisiera sacar a Riser de su escondite. Tendría que ser algo bastante llamativo, si me entiendes. Riser puede ser un arrogante, despreciable y lascivo, pero su desmesurada importancia personal no es del todo injustificada. Es genuinamente fuerte por derecho propio. Circe hizo una pausa y sonrió soñadoramente. Entiendo el atractivo de golpearlo en la cara a puñetazos solo para demostrarle que su poder no es tan invencible como cree, pero alguien tan egocéntrico como él no lo aceptaría. Lo vería como trampa y tal vez usaría su influencia para alterar el resultado del combate. Así que cualquier cosa que esta hipotética persona tuviera que hacer, tendría que ser bastante ostentosa. Sin duda le transmitiré tu consejo si llego a conocer a esa persona hipotética, respondió Naruto secamente. Final del juego. Rias miró con preocupación hacia donde el rubio miraba fijamente al vacío. Su mirada parecía estar a 1000 kilómetros de distancia, incluso mientras jugueteaba distraídamente con el auricular que les habían dado a cada uno antes. No es que le preocupara que no pudiera luchar, ya sabía que el rubio no participaría. Solo estaba allí como observador. Y por extraño que pareciera, en realidad se encontró preocupada por él simplemente porque no era su habitual sarcasmo, más que por el hecho de que no fuera a ayudar. Armándose de valor, apartó sus pensamientos al sentir la presencia de las figuras que se acercaban. A un lado, incluso Naruto entrecerró los ojos al sentir la presencia de 16 personas distintas acercándose. Todas estaban alineadas, con Riser justo en el centro, con los brazos casualmente apoyados en las cinturas de dos mujeres extraordinariamente bellas, su reina y la chica del elegante kimono. A Naruto le divirtió un poco notar que parecían caminar como si asistieran a un desfile de alta costura. ¿Eh? ¿Añadiste otro miembro, eh? Los ojos del llamativo Fennec se posaron en el otro rubio, vestido con un elegante traje. Supongo que no se podía evitar si estabas tan desesperado. Al menos encontraste a alguien que parece algo más fiable que la otra basura que tienes ahí. Su mueca se amplió. Aunque al final no importará. Rias abrió la boca para decir algo, pero antes de que pudiera saludar a su oponente, el Uzumaki la interrumpió repentinamente. Maa, le dedicó al Fennex una cálida y amigable sonrisa. Era tan cálido y amigable que todo el grupo orc se alejó de él con miedo. Kiba y Se ya habían desaparecido, trepando a los árboles más cercanos. Después de asegurarnos de que no iba a explotar de forma aleatoria, claro. Cuando Naruto sonreía así, generalmente significaba que alguien estaba a punto de sufrir y que no quería verse involucrado en lo que fuera que el rubio estuviera a punto de hacer. Es solo un juego de clasificación no oficial, así que juguemos bien, ¿no? Riser miró con desdén la mano que el rubio le tendió e intentó apartarla.
Después de todo, no tenía intención de hacerse amigo de un plebeyo. Sin embargo, Uzumaki simplemente le agarró el puño con firmeza antes de que Riser pudiera apartarle la mano de un manotazo. Eso no está bien, ¿sabes? Solo quería ser tu amigo. Suéltame, perro. Espetó Riser mientras se zafaba del agarre de Naruto, haciendo una mueca de dolor. Se echó un vistazo al pequeño corte en el dorso de la mano. Tú. Dándose la vuelta, se alejó inmediatamente dando pisotones con la mayor elegancia posible, mientras que su séquito le lanzaba miradas fulminantes por atreverse siquiera a arañar a su amo. Naruto, con una mano en la cadera, esbozó una leve sonrisa mientras los veía marcharse. Es una persona bastante desagradable, ¿verdad? Pensé que Souna ya te habría hablado de él, comentó Rías con un leve suspiro mientras ordenaba al resto de la orc que regresara a su base ahora que la ceremonia de apertura había terminado. Sí, lo hizo, respondió encogiéndose de hombros mientras se unía a ellos. Pero no suelo hacer suposiciones sobre alguien antes de verlo y escucharlo de ambas partes. Además, cuando todo esto termine, puede que tengas una opinión diferente sobre él. Anillo. El timbre de la escuela resonó con fuerza en aquel mundo vacío, provocando que todos intercambiaran una mirada, y Rías apartó bruscamente su curiosidad por sus crípticas palabras mientras volvía a concentrarse en el gran mapa holográfico que flotaba frente a ella. Mientras todos salían de la sala para prepararse mentalmente y esperar órdenes, Rías se giró hacia su escritorio y agitó la mano. Según nuestro plan, el primer objetivo serán los peones de Riser, ya que serán un gran problema si logran convertirse en reinas, pero más importante aún es el campo de batalla. El posicionamiento de nuestras piezas será el factor decisivo en la partida, como en el ajedrez normal. Dado que el antiguo edificio de la escuela es nuestro territorio y el de Riser está en el nuevo, Issei, Koneko y Yuto se dirigirán al gimnasio. Es el punto intermedio y la ruta directa entre nuestros dos bandos. Quien lo capture primero tendrá la ventaja. Ordenó por su auricular. 3 puntos que habían estado esperando fuera de su habitación comenzaron a moverse de inmediato, y una gran pantalla junto al mapa mostró a los 3 corriendo hacia el gran edificio en el centro del mapa. Akeno, dijo Rías con calma mientras observaba el gran holograma de la escuela, por favor, prepara una gran cantidad de trampas alrededor del antiguo edificio escolar, especialmente en los puntos estratégicos, y luego dirígete a ayudar a Issei y al resto. La princesa de cabello negro hizo una reverencia con una sonrisa beatífica y desplegó sus alas con una fuerte ráfaga de viento. Justo antes de alzar el vuelo, Rías vio cómo su sonrisa se transformaba en una sádica, y de repente comenzó a sentir lástima por quien cayera en sus trampas. Observaron cómo los 3, Issei, Koneko y Yuto, se acercaban y entraban al gimnasio cuando un grupo de 6 puntos irrumpió repentinamente a través de la pared, obviamente esperando emboscar a las piezas de Rías con la sorpresa y la fuerza del número de su lado. Quizás hubiera funcionado mejor si no hubieran hecho una entrada tan ruidosa. Juega Bacon, Strikeback. Ninguno de ellos había logrado siquiera emitir un solo sonido antes de que Unice con la mirada desorbitada apartara una motosierra con su guantelete y golpeara a su portadora, una de las gemelas Loli, lanzándola contra una pared y abriendo otro agujero junto al que había hecho antes, dejando inconsciente al primer peón y derramando la primera sangre antes de patear a su hermana a través del techo. Los ojos de Rías se abrieron de par en par ante eso, y luego le cayó una gota de sudor por la frente. ¿Sabes? No estoy segura de que me sorprende más. Que Issei ya pueda golpear tan fuerte incluso sin potenciar su poder, o el hecho de que ni siquiera se detuviera a mirarlas con lujuria primero. Detrás de ella, Naruto, que había vuelto a fijar la mirada en la pantalla, esbozó una leve sonrisa. Cuando dijo que los sometería al mismo entrenamiento que Tsunade le había dado, no bromeaba. El entrenamiento había sido diseñado específicamente para él, teniendo en cuenta su nula paciencia y talento para el control del chakra y el ninjutsu médico, además de aprovechar su resistencia innata, grabando sus principios en su cuerpo con su fuerza descomunal. Naturalmente, se le había olvidado mencionar ese pequeño detalle a Issei Okiba. Probablemente se pondrían furiosos si se enteraran. Dicho esto, eso no cambiaba el hecho de que esos mismos principios también estaban grabados en sus cuerpos, o al menos lo básico.
Si les bastaría con combinarlo todo y desarrollarlo hasta el punto de poder reproducir la preciada fuerza de su abuela, dependía solo de ellos. Por otro lado, si la leve oleada de energía que había sentido cuando hice, casi inconscientemente, concentró su energía en un punto, irónicamente en la gema de su guantelete, para luego liberarla de un solo golpe, servía de algo, probablemente era solo cuestión de tiempo. Era algo tosco, poco refinado y derrochaba demasiada energía, pero estaba progresando. Los dos peones restantes, el elegante alfil y la torre, se quedaron boquiabiertos ante el agujero en la pared y el suelo antes de que dicha torre, que vestía un traje tradicional chino, rugiera de ira. No sé cómo hiciste eso, pero vas a pagar. Nunca logró explicarles exactamente cómo iban a pagarlo porque Kiba ya le había clavado una de sus espadas en la garganta. SHH, el espadachín, con su sonrisa maníaca, susurró casi con dulzura al oído de la chica moribunda. Hablar es malo, 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 malo. De vuelta con Rías y Naruto, la princesa de cabello carmesí se frotó las sienes con cansancio. ¿Puedes arreglarlas bien? La rubia simplemente se encogió de hombros con una sonrisa. Creo que podría dejarlos así. ¿Qué? ¿Por qué? Porque es divertidísimo. En el gimnasio, la nariz de Ise se contrajo al oler el ozono. Kiba. El mundo a su alrededor estalló en llamas mientras el gimnasio se derrumbaba en escombros. E inmediatamente, aparecieron 3 anuncios. El alfil y 2 peones de Riser se retiraron en rápida sucesión, junto con la única torre de Gremory, lo que provocó que la reina bomba, que flotaba en el aire sobre ellos, chasqueara la lengua con fastidio. A pesar de su ataque sorpresa, solo había logrado atrapar a una persona. Para alguien con sus habilidades, fue prácticamente un fracaso. En ese preciso instante, una torre de hielo surgió del suelo, dejando al descubierto 2 figuras en su interior que jadeaban. Kiba tenía sus espadas desenvainadas, evidentemente la fuente de su escudo de hielo, mientras que un chamuscado Ise tenía un guantelete colocado en la espalda de Kiba para proporcionarle la fuerza suficiente para crear la fortaleza de agua congelada. Kiba, 2. Murmuró Ise secamente. El espadachín asintió, comprendiendo que el portador del dragón necesitaba 2 minutos más antes de estar listo para continuar tras haber concentrado toda su energía en protegerlos a ambos, e inmediatamente salió disparado a explorar los alrededores. Durante el entrenamiento, ambos se habían dado cuenta rápidamente de que, solos, ninguno de los dos tenía la más mínima posibilidad de siquiera rozar a Uzumaki con sus habilidades actuales, por lo que se habían adaptado rápidamente y habían desarrollado un sistema de comunicación bastante eficaz para acorralar al maníaco que los entrenaba. Al fin y al cabo, sus vidas dependían literalmente de ello. Ise se puso rápidamente a cubierto y se echó hacia atrás, escondiéndose tras una roca antes de escudriñar la zona casi instintivamente. Alzó la vista hacia el cielo, donde sabía que la reina bomba lo estaría esperando, y la vio luchando por la superioridad aérea contra una figura de cabello negro como el azabache y alas igualmente negras. El chico volvió a estremecerse y se echó hacia atrás para recuperarse. Naruto no iba a estar contento con él. A pesar de todo lo que Naruto les había inculcado, llegó una fracción de segundo demasiado tarde para advertir a Kiba y salvar a Koneko. No. No iba a ser feliz. Final del juego. Oye. Ven aquí. Los 2 chicos, que habían estado tomando grandes bocanadas de aire, intercambiaron una mirada de temor antes de incorporarse con vacilación y prácticamente arrastrarse hasta la pequeña hoguera donde estaba sentada una mujer rubia. Naruto se puso unas gafas con disimulo y hojeó un grueso fajo de papeles antes de separarlos en 2 pilas. Luego colocó una pila delante de cada chico. Hoy terminamos el entrenamiento un poco antes. Miró brevemente al cielo una vez más mientras los 2 chicos casi lloraban de alivio. Sus ojos brillaron antes de que, con una sonrisa, les rompiera las esperanzas. Claro, eso no significa que no tenga nada que hacer para ustedes 2. Señaló las 2 pilas de documentos. Léanlos y memorícenlos en 1 hora. Después podrán dormir. Ise palideció al instante y retrocedió ante la enorme pila de papeles. ¿Qué es esto? ¿Tareas escolares? ¿Eso es lo que te preocupa? Replicó Naruto con incredulidad.
A su lado, Kiba frunció el ceño mientras hojeaba rápidamente su pila de papeles. Estos son perfiles de la nobleza de Riser, ¿no? Parpadeó al leer sus estadísticas básicas, sus habilidades y sus preferencias, y se quedó boquiabierto. Las notas manuscritas incluso detallaban posibles escenarios en los que se podrían usar sus habilidades y cómo contrarrestarlas. ¿Cómo demonios conseguiste algo así? ¿Qué demonios creías que estaba haciendo durante esos 5 días que no estuve aquí? Preguntó el rubio con indiferencia. Cruzó las piernas y se recostó en un árbol. Estaba analizando a tus oponentes y sus estilos de lucha. Al fin y al cabo, el conocimiento es poder. Los dos se quedaron boquiabiertos al ver al rubio recostado, quien se recordó a sí mismo que debía ser algo bueno por las hermanas Citri. Cuando solicitó acceso a la biblioteca familiar, no había sido del todo sincero con ellas. Si bien la información allí contenida sin duda le sería útil en sus propósitos, su principal prioridad era infiltrarse en la familia Fenex en el inframundo. Simplemente había optado por no mencionarles ese detalle. Mientras el rubio seguía languideciendo en la rama, señaló con pereza la pila de papeles. Como pueden ver, hay un patrón entre su séquito. Riser es el tipo de persona que prioriza la apariencia sobre las habilidades, principalmente porque no los considera más que carne de cañón para reducir la cantidad de personas contra las que tiene que luchar al final. Continuó con una sonrisa inexpresiva que no lograba ocultar la fría diversión en sus ojos. Para ser honesto, no tengo ni idea de cómo se le considera un jugador de élite en el juego de clasificación con esas estadísticas y piezas, así que o estoy sobreestimando gravemente a los otros demonios, o les está pagando para ganar. Les dirigió a ambos una mirada muy significativa. De hecho, si ustedes dos logran sobrevivir a este pequeño entrenamiento mío y aún así no consiguen derrotar a todo su séquito, salvarlo a él y a su reina, antes de que eliminen una sola pieza, me sentiré muy decepcionado con ambos. Ise se rascó la cabeza con cierta confusión. Entiendo lo del pollo frito, pero ¿por qué también su reina? Los dos se inclinaron hacia adelante con interés, mientras el rubio juntaba los dedos, su mirada fría fija en los papeles que tenían en las manos, porque, de todas sus piezas, la única que consideró una amenaza real es su reina. Sus miradas se dirigieron instantáneamente hacia abajo mientras pasaban rápidamente la página hasta encontrar el perfil de la reina. «Esclusa de aire», murmuró Ise mientras examinaba el documento. Supongo que es un Sacred Gear que le da la capacidad de controlar el aire. Oxígeno, para ser exactos, comentó Kiba en voz baja mientras terminaba de leer las notas más rápido que hice. La he visto pelear antes, pero nunca me di cuenta de que así era como sus hechizos de fuego se volvían tan poderosos. Así es, Naruto les dedicó una mirada de aprobación. Yubeyuna era considerada una prodigio de los hechizos de fuego cuando era joven. Sin embargo, poco después de convertirse en demonio, descubrió que poseía un Sacred Gear que le permitía aumentar la concentración de oxígeno en cualquier punto dentro de su campo de visión para incrementar explosivamente el poder de sus hechizos de fuego. Gracias a su afinidad por ellos y su puntería precisa, logró alcanzar el título de Reina Bomba en tan solo 6 meses tras su transformación. Kiba sonrió levemente. Eso va a ser muy difícil de combatir. El otro rubio simplemente ladeó la cabeza. En realidad no. Es bastante fácil cuando sabes qué buscar. Y se le dirigió una mirada esperanzada. ¿Tienes alguna manera de esquivar esto? Sí, claro que sí. Naruto sonrió cálidamente. De hecho, te lo voy a enseñar dentro de exactamente 6 horas, al amanecer. ¿Por qué de repente siento frío? ¿Eh? ¿Tú también lo sientes? De repente, ambos se levantaron de un salto y comenzaron a correr huyendo del rubio. Naruto comenzó a hurgarse la nariz distraídamente mientras contemplaba las estrellas. Me pregunto si debería haberles dicho que planté bombas por todo el bosque. No muy lejos, oyó una explosión enorme seguida de 2 gritos. Con indiferencia, saltó de la rama y apartó de una patada una piedra afilada. Sacando un reloj de bolsillo, el antiguo asesino lo abrió, miró la hora y lo guardó de nuevo antes de tararear un instante. Un segundo después, se apartó justo cuando 2 cuerpos humeantes que caían del cielo impactaron contra el suelo en el mismo lugar donde él había estado.
Deberías haberlo dicho antes, maldito. El bulto ennegrecido de la izquierda le lanzó un puñetazo. ¿Qué clase de loco trae explosivos a un viaje de entrenamiento? Dijo el de la derecha, mostrándole el dedo medio. El Uzumaki sintió que sus labios se curvaban hacia arriba. Oh. ¿Todavía están vivos? Bien, bien. La sangre se les fue visiblemente de la cara incluso bajo el hollín mientras los miraba con una mueca maliciosa. Este bastardo está feliz de que ustedes dos estén tan entusiasmados por volverse más fuertes que huyeron antes de que pudiera siquiera explicarles su plan. De hecho, este loco está tan feliz que va a triplicar la cantidad y la letalidad de las bombas que plantó como recompensa por su entusiasmo. Se oyeron dos golpes secos cuando los chicos, aún acalorados, se desplomaron de bruces. Final del juego. ¿Está bien?, preguntó Naruto con indiferencia, asomando la cabeza por la ventana. Se sentía extrañamente preocupado por la niña reservada, la única que hasta el momento no esperaba nada de él más que una taza de té. Estará dolorida un tiempo, respondió Rías, pálida. Habrá algunos daños transferidos de la simulación, pero en la mayoría de los casos no son permanentemente incapacitantes. Aquí, incluso si te cortan la cabeza, estarás bien. Claro que Riser es un caso aparte. Debido a su inmortalidad, esa regla no se aplica a él y, por lo tanto, se tuvo que usar un tipo especial de campo. Incluso si le vuelas el cuerpo a pedazos, el sistema no lo registrará como una pérdida, ya que seguirá volviendo. Parecía flaquear un poco, como si el simple hecho de reconocer la ventaja que el oponente tenía sobre ellos le restara fuerzas. Así que solo podemos ganar si logramos que se rinda voluntariamente. Así es como siempre ha ganado sus combates. Para él, sus piezas son prescindibles y solo sirven para reducir la cantidad de personas contra las que inevitablemente tendrá que luchar. Para eso era el viaje de entrenamiento. Podría idear fácilmente muchas estrategias aprovechando esa ventaja, pero nada de eso importaría si mis piezas carecieran de la fuerza básica para llevarlas a cabo. Entonces, ¿por qué no me asignaron a ningún sitio? Has dejado bien claro que te negabas a participar más activamente en esto, así que mantenerte aquí era la mejor alternativa, respondió Ría secamente al rubio, que estaba recostado en el sofá con expresión indolente. Así que no tiene nada que ver con la forma en que sigues intentando evitar decirle a nadie exactamente qué pieza usaste para resucitarme, dijo la rubia con una sonrisa distraída a la chica que se había quedado completamente rígida. Sé que no fue ni un caballo ni un peón. Según mis experimentos, tampoco fue una torre, que era la última pieza libre que te quedaba. Entonces, ¿qué hiciste exactamente para convertirme en un demonio? Sus ojos se cerraron lentamente y ella hizo una mueca como si sintiera dolor físico por sus palabras. Debería haberlo esperado tarde o temprano. Aunque admito que esperaba que fuera más tarde. He descubierto que los temas desagradables como este suelen tratarse mejor cuanto antes. La rubia comentó en tono informal. Cuanto antes, mejor. Rías asintió, aceptando el consejo por lo que realmente era. Una reprimenda. En cuanto termine el partido de clasificación, prometió. Muy bien. La rubia asintió, me retiro hasta entonces. ¿Qué? Se giró para mirarlo con furia, pero el rubio ya no estaba allí. De hecho, la habitación estaba vacía. Rías hizo una mueca, plenamente consciente de que, si bien Naruto tenía la costumbre de ausentarse en los momentos más importantes, generalmente regresaba. Ella solo esperaba que eso siguiera siendo cierto después de que hablaran. Final del juego. Kiba gruñó con fastidio mientras desviaba la daga del caballero, dejando su guardia completamente expuesta antes de golpear su coraza con el hombro. Aún así, apenas se abolló, prueba de que su armadura era, sin duda, de la más alta calidad. Pero claro, en realidad no esperaba causar ningún daño. Su objetivo había sido desequilibrarla, y consideró que el leve dolor que sentía en el hombro izquierdo era un precio pequeño a pagar cuando se aprovechó la oportunidad que él le había dado para clavarle un puño blindado en el estómago, enviándola volando contra los árboles. Ya van dos menos, comentó Ise entre jadeos. Kiba miró brevemente hacia un lado mientras apartaba a Ise de una patada, haciendo que un rayo de fuego rozara su cabeza.
Faltan 5, observó con gravedad mientras se agachaba para esquivar al último caballero. Una mujer de pelo largo, con el rostro medio oculto por una máscara blanca, y 3 peones comenzaron a rodearlo. Sus espadas gemelas brillaban rápidamente, formando una pared casi invisible de acero demoníaco afilado mientras hacía todo lo posible por defenderse del aluvión de ataques de las 2 sirvientas, la chica del bastón, la bailarina de striptease y el caballero que empuñaba una gran espada a 2 manos. Fue prueba de la destreza que había adquirido durante los 5 días en el bosque que ni un solo golpe le produjera más que un rasguño. Su manejo de la espada era de un nivel completamente distinto al de antes, sin movimientos superfluos. De los 4 atacantes, irónicamente fue el portador del bastón quien le asestó el primer golpe contundente en el costado, mientras que la caballera de pelo largo solo pudo rechinar los dientes inútilmente, ya que sus potentes ataques eran fácilmente esquivados o desviados a pesar de su velocidad. Cuanto menos se diga sobre los 2 peones vestidos con uniformes de sirvienta y su amiga stripper, mejor. Naruto tenía razón. Desde su perspectiva, los 3 simplemente estaban dando golpes a ciegas con la esperanza de acertar a algo para crear una oportunidad para el resto del equipo. Kiba. El espadachín rubio ni siquiera perdió el ritmo mientras sus afiladas y delgadas hojas se desvanecían al transformarse con fluidez en 2 hojas de color azul y hielo que clavó en el suelo. Al instante, surgieron picos de hielo del suelo a su alrededor que atravesaron a los 3 peones, inmovilizándolos, pero los otros 2 fueron lo suficientemente hábiles como para sufrir solo rasguños leves. Una leve sonrisa asomó a sus labios mientras Kiba saltaba hacia atrás. El hielo no estaba destinado a hacerles daño. Su propósito era impedir que esquivaran. Algo que estaban descubriendo en ese momento mientras intentaban encontrar apoyo en el suelo helado, al tiempo que una sombra se hacía visible cuando una figura se precipitaba hacia abajo. Guillotina cae. Se produjo una enorme explosión de hielo roto, polvo y tierra cuando el guantelete carmesí se estrelló contra la tierra con la fuerza suficiente para agrietar el suelo y lanzar pilares de roca desplazada hacia el cielo. Kiba jadeaba con dificultad mientras caía de rodillas, al tiempo que 4 anuncios rápidos resonaban en el campo informándoles de que habían logrado derrotar a los 3 peones y al caballo. Aún así, logró levantar una mano y chocar los puños con el igualmente exhausto Ise mientras salía cojeando de la nube de polvo en forma de hongo, con un brazo colgando inútilmente. ¿Finalmente lograste terminarlo? Para nada, gruñó. Uso casi 5 veces más que Chizou, pero mi potencia no llega ni a la mitad. Aún así, el impacto me disloca el brazo cada vez que intento usarlo. Apretó los dientes mientras se recolocaba el brazo izquierdo dislocado en la articulación del hombro con un fuerte crujido. Y por eso, Kiba señaló su hombro izquierdo con una sonrisa irónica, voy a seguir usando mis espadas. Ise simplemente le devolvió la sonrisa con una mueca de dolor. Sí, pero a diferencia de ti, no tengo la ventaja de un sistema de armas incorporado, así que tengo que arreglármelas. Me pregunto qué dirá Sensei cuando se entere de que has estado intentando copiar su técnica. Lo más probable es que ya lo sepa. El alumno de primer año señaló. Además, solo dijo que no nos iba a enseñar ninguna técnica nueva. Nunca dijo que no pudiéramos aprender observándolo. Kiba estaba a punto de replicar, con la esperanza de que fuera algo sarcástico, pero lo olvidó cuando un destello azul captó su atención. Casi instintivamente, apartó al chico de cabello oscuro de un empujón, lanzándolo contra la nube de polvo mientras un rayo azul brillante se clavaba en su interior. ¡Gaara! Kiba. Mordiéndose los labios para distraerse del dolor, Kiba agarró la hoja de hielo cuando salió volando de la nube de escombros donde la había dejado para Ise y giró una vez antes de desplomarse en el suelo, arrojándola como un disco. La hoja de metal giratorio y letal voló a través de la maleza antes de que un chillido de dolor, propio de una niña, le indicara que su espada había dado en el blanco y que, al menos, había logrado incapacitar al obispo. Kiba. Pedazo de mierda de príncipe estúpido. El chico de primer año salió volando de la nube de polvo que se asentaba y se detuvo bruscamente junto al rubio sangrante, sin importarle su uniforme ya andrajoso. Sintió que se le secaba la boca mientras miraba el agujero del tamaño de un puño en el costado de Yutou. ¿Por qué hiciste eso?
Sus pupilas se dilataron mientras se devanaba los sesos, tratando de averiguar qué hacer cuando pensó en Asia, que todavía estaba esperando con Buchou. Espera un momento, te llevaré a Asia. Ella puede hacer algo al respecto. Kiba respiró hondo con dificultad y asintió con la cabeza, intentando no mirar el agujero en su abdomen, cuando vio algo que brillaba por encima del hombro de Ise. El estudiante de segundo año abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sentía como si su garganta ya se hubiera entumecido por completo. Cerrando los ojos, respiró hondo y procedió a ignorar el intenso dolor que sentía mientras cada hueso de su cuerpo protestaba ante el movimiento. Impulsándose hacia arriba, apartó al niño más pequeño de un empujón por tercera vez ese día. Sonido metálico. Kiba gruñó mientras clavaba su espada más profundamente en el punto débil de la armadura de la caballero y la retorcía, provocando que la caballero gritara de dolor mientras tropezaba hacia atrás con una espada brillante que sobresalía de su pecho y se posaba en su espalda antes de desaparecer en una lluvia de cristales. Night, de Riser Phoenix, se ha retirado. Kiba tosió un chorro de sangre mientras se tambaleaba sobre sus piernas temblorosas antes de caer hacia adelante hasta que sintió que alguien lo sujetaba. Esa es la tercera vez que te salvó el pellejo. No está mal para un estúpido príncipe, ¿eh? Jadeó con una sonrisa forzada. Tú, idiota. Kiba cerró los ojos y negó lentamente con la cabeza. No, idiota. Ya estoy herido. No tiene sentido, ambos estamos heridos. Se relajó en los brazos de Ise. Supongo que hasta aquí llegó. Ise se mordió los labios, su mente estaba completamente en blanco. Ni siquiera sabía qué decir, qué podía decir, lo siento, debería, una mano ensangrentada se alzó y le dio una débil bofetada, lo que hizo que Ise retrocediera sorprendido. Basta, el estudiante de segundo año volvió a negar con la cabeza. Eres el único que queda, asegúrate de que ganemos, y lo daremos por empatado, ¿eh? Ise se mordió los labios y asintió mientras apretaba con fuerza el puño ensangrentado, haciendo todo lo posible por contener las lágrimas. Haré todo lo que pueda, prometió. Yutou sonrió levemente y asintió una vez antes de que Ise se quedara sin nada más que un puñado de cristales brillantes en las manos. Rias Gremoris Nick se ha retirado. KHH, Ise se secó las lágrimas, sin importarle la sangre que le manchaba la cara, y lentamente se puso de pie de nuevo. Solo espérame, estúpido príncipe, voy a terminar con esto y luego te lo restregaré en la cara. Echó un vistazo al antiguo edificio escolar que la orc utilizaba como base y comenzó a caminar pesadamente en esa dirección cuando oyó un pequeño gemido. Al levantar su guantelete, sus ojos recorrieron la zona antes de posarse en un destello amarillo entre el negro quemado y el marrón sucio. Con cautela, se acercó a la figura y arqueó una ceja al ver unos ojos ámbar furiosos que lo miraban fijamente desde detrás de un muro medio destruido. El elegante vestido de la obispa y su cabello rubio brillante, impecablemente peinado con anillos, estaban rasgados y sucios, mientras que una mancha de color rojo intenso se extendía lentamente por su costado, donde la hoja de una espada azul gélida casi le había partido el torso por la mitad. Ise se estremeció al ver su carne mientras él bajaba lentamente la guardia. Aunque ella quisiera, era obvio que el obispo no podía hacer mucho más que mantenerse con vida en ese momento. ¿Qué? ¿Me compadeces? El obispo espetó furioso. Acaba ya con esto. Se pellizcó el puente de la nariz antes de lanzar otra mirada nostálgica al viejo edificio de la escuela que se veía a lo lejos. No soy tonto, respondió finalmente con cansancio. Sé que tú también eres un fénix. Si hago eso, volverás completamente recuperado y me atacarás. Suspiró. Además, aunque seas mi enemigo, no puedo lastimar a alguien que ya está tan herido como tú. ¿Por qué? Replicó Ravel con recelo a pesar de tener las mejillas sonrojadas. Lastimé a tu amiga. Ise se encogió de hombros mientras se arrodillaba junto a la chica, haciendo una mueca al ver el enorme desgarro en su costado. Es un juego de clasificación, así que debería estar bien. Pero entrenamos muy duro para proteger a nuestro rey Y. Le prometimos a nuestro maestro que aguantaríamos hasta el final.
Es un poco doloroso verlo cargar con toda la responsabilidad y luego irse solo así. Ravel escuchó en silencio, con una mirada cautelosa en los ojos, mientras el muchacho se arrancaba la camisa y la envolvía cuidadosamente alrededor de su costado. No puedo curarte, y no sé cómo quitarte esa espada sin hacerte más daño, pero esto debería detener la hemorragia por ahora. Y se murmuró mientras inspeccionaba su obra. Entonces deslizó sus manos bajo las de ella y con cuidado levantó su pequeño cuerpo. ¿Qué estás haciendo? Quédate quieta, idiota, la regañó Ise mientras ella comenzaba a retorcerse en sus brazos con el rostro enrojecido a pesar de sus graves heridas. Si sigues así, te vas a lastimar aún más. Ravel guardó silencio, inclinándose a regañadientes hacia su pecho desnudo e igualmente sudoroso. Para tener un cuerpo tan delgado, tenía una cantidad sorprendente de músculos. Final del juego. Play Deux Ex Machina, la verdad. Una silueta oscura avanzaba sola entre los bosques, observando la batalla desde las sombras. No tenía ningún miedo a ser descubierto. De hecho, probablemente sería más preciso decir que las sombras lo protegerían de sus hechizos de adivinación. Con las manos metidas en los bolsillos, el rubio del traje se apoyó despreocupadamente en el tronco de un árbol y observó la batalla que se libraba en el cielo. Débiles relámpagos y explosiones iluminaban el firmamento mientras alas negras como el azabache surcaban el aire. Una y otra vez se repetía que no había razón para unirse a la lucha, así que el rubio permaneció oculto entre las sombras, observando con calma y con una actitud distante. ¿Así que de verdad no te vas a unir? La pregunta sonó más bien como una afirmación, así que el ciego simplemente sonrió vagamente a la aparición que flotaba a su lado. En lugar de malgastar tu poder hablando, ¿no deberías guardarlo para poder escapar antes? Desde allí, era evidente que, a pesar de sus mejores esfuerzos, Akeno no lograría ningún resultado con sus ataques. Su ira y cansancio eran palpables incluso desde esa posición, al igual que su frustración, ya que la mayor experiencia en combate de la Reina Bomba superaba su inmenso poder. Cada rayo era fácilmente redirigido por una explosión perfectamente sincronizada. El zorro rojo transparente resopló con desdén mientras flotaba en el aire, con sus ojos carmesí rasgados fijos en la princesa de cabello negro que estaba sobre ellos. Es solo cuestión de tiempo para alguien como yo. Eso sí que son palabras mayores, viniendo de una bola de pelo que malgasta toda su energía solo para insultarme. A este paso, no vamos a llegar a ninguna parte antes de que me convierta en un anciano decrépito, replicó Naruto con naturalidad. Sin duda, sería una mejora con respecto a tu situación actual. ¿Qué demonios significa eso? Por mucho que lo intentes, jamás apagarás nuestro fuego. Aunque caiga hoy, la voluntad de fuego que he encendido en mis amigos, mis camaradas, seguirá ardiendo. El zorro cruzó los brazos con una sonrisa burlona. El rubio cerró los ojos en silencio y terminó la frase en voz baja. Puedes intentar apagarlas con todas tus fuerzas, pero si queda aunque sea una pequeña vela, seguiremos ardiendo. No importa lo que se interponga en nuestro camino, lo quemaremos porque es nuestro derecho a vivir según nuestras propias decisiones, por muy dolorosas, estúpidas y amargas que sean. No nos derribarás. Si quieres ahogarnos en sueños, ven. También te quemaremos a ti. Naruto era un idiota, pero al menos tenía la idea correcta. No tenía tus habilidades, pero tenía el espíritu. No tenía la inteligencia, pero tenía mi respeto. ¿Y tú? Eres una lamentable sombra de quien fuiste. Naruto murió al ver cómo apuñalaban en el corazón a la persona que amaba, protegiéndola del mejor amigo al que intentaba salvar. El mejor amigo que lo traicionó en el momento en que ganaron la batalla. No, le corrigió suavemente el Kitsune, todavía está ahí. Murió. Espetó el Uzumaki. No, no lo hizo. Naruto se estremeció ante el tono firme y desvió la mirada. Sí. Huye. Vuelve a esa existencia patética. A esa pequeña choza donde vives con esa cabeza de Uchiha maldita mientras te ganas la vida a duras penas en un restaurante de ramen. ¿Te das cuenta de lo que me estás pidiendo que haga, verdad? Respondió Naruto con voz inexpresiva, con la mirada fija en la pelea que se desarrollaba ante él. Nunca antes habías necesitado una razón. Si alguien que no debía llorar lloraba frente a ti, te acercabas.
Si alguien con la espalda encorvada por el peso de su carga, lo ayudabas porque podías. Si alguien que solo tenía el poder de maldecir a Dios por su debilidad te miraba, lo ayudabas. Simplemente porque tenías la fuerza que él no tenía. Este es un partido estúpido. Ninguno de ellos está realmente en peligro. Señaló la rubia. Y sin embargo, su elección está en peligro, la elección que juraste proteger con la sangre de todos los que murieron luchando en esa misma batalla. Ella no desea estar atada a un hombre así. La presencia hizo una pausa para saborear la victoria que sabía que había conseguido cuando el rubio no respondió. Esa era toda la razón que necesitabas, y ahora estás aquí parado, viendo cómo matan a golpes a gente a la que le gusta un hijo de puta tan desagradable como tú y no haces nada. Creía que ser un imbécil deprimente era mi trabajo. Kurama suspiró y posó una de sus garras sobre los hombros del muchacho. El muchacho al que reconocí, no como mi maestro, ni como mi contenedor, ni siquiera como mi carcelero sino como mi amigo, sigue ahí. Está herido y llora, pero está ahí. En lugar de desatar su ira, su odio y su sed de venganza como los Uchiha, eligió aislarse hasta que llegue el momento en que pueda volver a mirar al sol y sonreír una vez más. Kurama suspiró mientras el rubio seguía mirando al cielo en silencio. ¿Es tan pesado? ¿Esa cosita sucia que se te cayó a los pies? ¿Tan pesado que ya no puedes sujetarlo un ratito más? Preguntó en voz baja. Sí, lo es, para alguien como yo que ya no tiene un lugar al que llamar hogar, un simple mercenario errante cuyas manos están empapadas con la sangre del mejor amigo al que no pudo salvar por ser demasiado débil, con la sangre de la persona que amaba y a la que no pudo salvar por ser demasiado ingenuo, es demasiado brillante, demasiado reluciente y demasiado pesado para seguir sosteniéndolo. Kurama cerró los ojos mientras su última pizca de esperanza se desvanecía. Había dicho lo que quería decir, pero parecía que ya era demasiado tarde. Entonces la rubia saltó de la rama. Pero simplemente no puedo dejarlo ir. Kurama parpadeó. Entonces sonrió, mostrando todos y cada uno de sus temibles colmillos. ¿Crees que puedes con esto sin mí? PFF. La rubia le mostró el dedo medio sin siquiera mirar atrás. Para algo así, ni siquiera necesito que muevas un dedo. Así que vuelve a descansar en tu jaula, estúpido y llorón. Luego, cuando regreses, podremos volver a descontrolarnos. Ahora mismo solo tienes la misma cantidad de chakra que Kakashi, ¿sabes? 3 rangos ese y estarás acabado durante los próximos 6 meses. Ni siquiera yo podré ayudarte entonces. ¿Quién demonios te crees que soy, zorro pesado? Respondió el Uzumaki con un gesto lánguido. Soy el hombre que puede hacer posible lo imposible, ¿sabes? Kurama resopló por última vez y luego sonrió levemente a la espalda del rubio. No sabía si se trataba de un efecto de la luz o no, pero lo que sí sabía era que podía ver las espaldas de todos y cada uno de los ninjas, de todas y cada una de las personas que habían luchado a su lado, que le habían confiado sus fuerzas, que habían depositado su fe en él. Todos ellos permanecían de pie, orgullosos, junto al hombre llamado Naruto Uzumaki. Aún sufría por dentro y seguía huyendo, pero eso estaba bien. Todos tenían derecho a huir, a encontrar un lugar donde sanar, incluso monstruos como él. Estaba bien porque ya no estaba quieto en la oscuridad. Final del juego. Juega a Guilty Crown, Crone. Akeno cayó al suelo con un fuerte gruñido. Lo que quedaba de su ala izquierda, aún humeante, estaba demasiado dañado como para mantenerla en el aire. Y eso sin contar que ya no sentía nada en el brazo izquierdo debido a la profunda herida en el hombro. Apretó los dientes mientras intentaba incorporarse, procurando con cuidado no mover demasiado el ala. El dolor era insoportable, hasta el punto de que las lágrimas brillaban en sus ojos, pero ni siquiera podía retirarlas por lo mucho que le dolían. Un leve aleteo la alertó cuando su oponente aterrizó con delicadeza, e instintivamente rodó para alejarse mientras el suelo bajo sus pies estallaba con fuerza. Se salvó de las llamas, pero aún sintió fragmentos de roca afilada que la atravesaban el cuerpo cuando la fuerza de la explosión la lanzó de nuevo por los aires. Reprimiendo un grito de dolor al golpear un árbol con un crujido, Akeno miró fijamente a la reina bomba con sus ojos oscuros y llorosos, irritándose ante la sonrisa condescendiente que se dibujaba en su rostro. A un lado, una mujer vestida con ropa de cuero ligeramente blindada observaba.
Lo poco que podía ver del rostro inexpresivo de la torre coincidía a la perfección con la media máscara de porcelana blanca. La reina bomba resopló con elegancia. Así que esto es todo lo que puede lograr la reina relámpago. La mujer de cabello ondulado rió a carcajadas. ¡Qué arrogancia, llamarte a ti misma la reina relámpago cuando ni siquiera has demostrado tu valía en un solo combate de clasificación! Akeno se mordió los labios, negándose a caer en las burlas de la reina bomba o a dejar escapar el doloroso gemido que le burbujeaba en el interior a pesar de tener las alas rotas. Considera este castigo por esa enorme cabeza tuya. Una llama se encendió en sus manos delicadamente cuidadas. Muere sabiendo que estarás a mis órdenes cuando despiertes. Akeno cerró los ojos. Que toda su fuerza se redujera a eso, fue frustrante. Fue humillante. Fue Raitón. Raikiri. Una mancha borrosa de color amarillo y azul brillante salió disparada de entre los árboles. Era Naruto. La figura borrosa se movió tan rápido que apenas pudo seguirle el ritmo mientras cruzaba el claro a velocidades que dudaba que incluso Kiba pudiera alcanzar en su mejor momento, y asestó un único tajo. ¿Qué? ¿Coño? Ese no era ningún hechizo de tipo relámpago que ella conociera, y conocía muchos. La sangre salpicó el suelo cuando la reina bomba retrocedió tambaleándose con un chillido y un profundo corte en el muslo derecho. ¿Ah, sí? Una rubia emergió con una sonrisa indolente del arbusto donde había desaparecido la mancha amarilla y azul. No está mal. Esa fue una creación especial de mi profesor, ¿sabes? Esquivar una habilidad de asesinato de alto nivel y velocidad como esa demuestra que tienes bastante experiencia, estúpido imbécil. ¿Qué demonios haces aquí? Lárgate. La rubia del elegante traje negro dejó caer una gota de sudor al mirarla. Akeno, esa era mi entrada tan esperada, ¿por qué fuiste y la arruinaste? Idiota. Los rayos no le afectan a alguien como ella. Sus explosiones calientan muchísimo y dispersan las partículas del aire antes de que la electricidad pueda alcanzarla. Urk. Akeno fue interrumpida cuando Naruto le dio un fuerte puñetazo en la cabeza. Descansa y déjame encargarme del resto. Akeno parpadeó. Este era un tipo de Naruto diferente al que ella estaba acostumbrada. El Naruto que ella conocía lo habría ignorado con indiferencia, o se habría burlado de ella o la habría insultado. Este parecía estar completamente tranquilo, su voz estaba llena de una sencilla confianza. ¿Otra usuaria de rayos, eh? Perderás de la misma manera que ella. La reina bomba intervino furiosa mientras la torre la ayudaba a levantarse. Solo me arañaste porque fue un ataque sorpresa. Creo que estás malinterpretando algo. El rubio sonrió con sorna mientras difuminaba ligeramente los bordes. Que puedas desviarlo con tus llamas no significa que sea tan fácil de domar. Sus ojos se abrieron de par en par cuando otros dos rubios, con la misma sonrisa burlona, el mismo rostro y el mismo traje, salieron de su sombra. Déjame contarte algo sobre esa habilidad. Se agachó mientras el tercer clon de sombra se lanzaba para enfrentarse a la torre y alejarla de la reina bomba. El Raikiri fue creado para rivalizar con una técnica que creó el maestro de mi maestro, y al igual que esa técnica, el Raikiri es solo el primer paso. Un leve gemido comenzó a resonar mientras una cadena crepitante de relámpagos se formaba entre las manos de los dos rubios restantes. El siguiente paso es una técnica de asesinato de amplio alcance. Sus ojos brillaron con malicia. Y es perfecta para gente como tú, que quedó inmovilizada por la primera técnica. ¿Todavía piensas usar hechizos de tipo rayo a pesar de que sabes que son inútiles contra alguien como yo? Tonto. Le gritó la reina bomba. El crepitar que los unía alcanzó un tono altísimo, transformándose en un zumbido similar al de una sierra. ¿Y qué tiene de malo ser un tonto? Él respondió con otra sonrisa burlona y Yubeyuna sintió que se le subía el calor a la cabeza. No estaba usando Lightning porque era lo único que podía usar. Estaba utilizando a Lightning precisamente porque ella le había dicho que no lo hiciera. Raiden. Ambos salieron disparados inmediatamente con una velocidad increíble, y la zumbiadora motosierra de Lightning se extendió entre ellos como una red mortal y afilada como una navaja.
El pavor invadió a Yubeyun al echar un vistazo a donde el ágil clon mantenía ocupado al cuervo con la media máscara, antes de volver a mirar a las rubias que se acercaban rápidamente. Entonces sus labios se curvaron en una sonrisa de suficiencia. Asegurándose de que su vestido le cubriera las manos, Yubeyun observó la sierra circular que se acercaba, amenazando con destrozarle la cabeza como una trituradora de manzanas, mientras preparaba su trampa. En el instante en que el extraño intruso se acercó lo suficiente, ella extendió la mano y una explosión estalló justo a sus pies. Sin embargo, en lugar de tropezar, la atónita diableza solo pudo mirar con la boca ligeramente abierta mientras la rubia saltaba por encima de la explosión con una gracia sobrenatural sin interrumpir su propio hechizo. Ese tipo de tiempo de reacción simplemente no era posible para una persona normal, especialmente a las velocidades a las que se movía. Ni siquiera los demonios de alto nivel tenían ese tipo de reflejos a menos que hubieran sido entrenados específicamente para ello. Apretando los dientes, activó su segunda trampa. Una explosión retardada que había programado mientras él estaba distraído por su primer ataque, justo donde la cadena habría pasado. Cuando la potente bola de fuego estalló con éxito justo antes de alcanzarla, Yubeyun sonrió con malicia al ver cómo el calor dispersaba la sierra circular, rompiendo el frágil eslabón, tal como lo había planeado. Su sonrisa burlona se desvaneció al notar que la sonrisa sombría del rubio se ampliaba. Mentí. Justo cuando pasaban volando junto a su cuerpo inerte, las dos bolas que chispeaban ferozmente en sus manos se agrietaron violentamente y una jaula azul brillante surgió de la nada y se apretó a su alrededor, apretándole los brazos contra el cuerpo y electrocutándola mientras la mantenía en su lugar entre los dos Uzumaki idénticos. Si bien el Raiden original fue concebido como una técnica de asesinato de área de efecto, el mío es algo diferente. Mientras la reina bomba comenzaba a gritar al hervirle sus órganos, la sonrisa burlona del rubio se ensanchó aún más. La mía es una trampa diseñada para prepararte para la tercera y última forma del Raikiri. Sus ojos borrosos y doloridos se encontraron con los de él, fríos y divertidos, mientras ella luchaba por decir algo, pero la electricidad que recorría su cuerpo le impedía incluso mover un músculo. Al igual que la habilidad de su profesor, mi profesor nunca logró terminarlo a tiempo. Desde donde estaba, su clon al otro lado del campo de relámpagos quedó oculto por la luz crepitante y por un momento, solo por un momento, creyó ver a Kakashi parado allí en su lugar, con su habitual sonrisa de ojos y un pulgar hacia arriba. Naruto esbozó una cálida sonrisa mientras, con su mano libre, realizaba rápidamente una serie de sellos manuales. Al igual que la habilidad de su maestro, la completé. Sintió un extraño calor que le recorría el pecho mientras percibía una señal de aprobación proveniente de la persona al otro lado. Al igual que la habilidad de su maestro, la superé. Chasqueó los dedos. Raiton. Raijin. Akeno observó con incredulidad una enorme columna de energía eléctrica pura y descomunal que se precipitaba desde los cielos oscuros y se estrellaba contra el suelo como el martillo de un dios vengativo, aniquilando por completo todo lo que se encontraba dentro de su alcance anormalmente amplio. Yubeyun nunca había sentido nada parecido. Cuando recibió el primer golpe, pensó que había sido un dolor insoportable. Esto, en cambio, fue mucho más allá. Al principio, fue una tortura insoportable, mientras el torrente superaba sus defensas y la consumía por completo desde dentro. Duró solo un instante antes de que su mente simplemente desconectara todos sus receptores del dolor. Y entonces, no hubo nada. Dicho esto, sentir cómo le hervía la sangre y burbujeaba mientras su piel y sus órganos se arrugaban y se agrietaban sin ninguna señal del dolor que esperaba fue sin duda una de las cosas más extrañas que jamás había sentido. Entonces el torrente de energía se detuvo tan repentinamente como había comenzado, y el cuerpo ennegrecido de Yubeyun cayó de rodillas en posición de súplica, con los brazos congelados en un retorcido amasijo sobre su cabeza, pues sus músculos habían sido electrocutados hasta el punto de que parecía una caricatura de algo que hubiera muerto mientras rezaba. Su cuerpo, cubierto por un capullo negro como el carbón de piel quemada, era demasiado duro como para que pudiera siquiera caer completamente.
Ni siquiera pudo suspirar de alivio al sentir la bendita frescura de la tierra bajo ella, principalmente porque sus labios ya se habían quemado y su lengua no era más que un trozo arrugado de carne quemada. En algún rincón profundo de su mente, la última parte de su racionalidad registró el sonido de pasos débiles que se acercaban. A pesar de sí misma, dos trozos de materia ennegrecida que solían ser sus párpados se abrieron con cansancio, mirando hacia el cielo abierto antes de que dos llamas azules parpadeantes, envueltas en una sombra oscura, llenaran lentamente su visión borrosa. Una grieta horizontal llena de lápidas blancas y relucientes se abría en algún lugar debajo de las dos llamas danzantes. Hola. Lo último que vio fue un ladrillo que se dirigía directamente hacia su cara. La reina de Raiser Fennec se ha retirado. Mientras se limpiaba el hollín de las manos al soltar el ladrillo, el rubio miró a la torre, que estaba paralizada por el miedo, mientras que el segundo clon simplemente permanecía detrás de ella, con los brazos cruzados con naturalidad y una sonrisa burlona en los labios, parecida a la de un tiburón. Sus pupilas dilatadas pasaron de la masa de piel ennegrecida que solía ser su reina al monstruo que estaba allí de pie. Luego volvieron al cadáver antes de que ella se atreviera a echarle otro vistazo al monstruo del elegante traje. Dicho monstruo sonrió. Era el tipo de sonrisa que ella imaginaba que tendría un gato al acorralar a una rata particularmente gorda y jugosa. Una llama azul que crepitaba levemente comenzó a formarse en su puño. La torre con la media máscara tragó saliva ruidosamente al oír un crujido a sus espaldas. Volvió a mirar brevemente a su reina. Luego procedió a golpearse la nariz. La torre de Raiser Fennec se ha retirado. Naruto soltó una risita baja y dejó que el Raikiri, apenas formado, se dispersara mientras saludaba a sus clones, haciéndoles saber que no serían necesarios por el momento. ¿Qué fue eso? El Uzumaki ladeó la cabeza y dirigió una mirada divertida al dueño del grito estridente. Apareces de la nada. Akeno agitó las manos frenéticamente con una mirada ligeramente desquiciada que no se apartaba de la suya, luego usas un hechizo de tipo rayo de múltiples niveles, alta velocidad y propósito variable, como nunca antes había visto, que culmina en esa maldita explosión enorme que arrasó un cuarto de bosque, algo que dudo que nadie, salvo un demonio de clase alta, pudiera replicar, y luego vas y lo rematas golpeándola en la cara con un ladrillo y dándole un puñetazo a la otra chica. Técnicamente, se golpeó a sí misma, señaló la rubia con una sonrisa divertida. Ella le hizo un puchero y le dijo, ese no es el punto, y tú lo sabes. La rubia se rió mientras él se desplomaba en el suelo a su lado y la abrazaba por la cintura, para sorpresa absoluta de la chica de cabello negro. No te sorprendas tanto, comentó la Uzumaki con sequedad mientras un suave resplandor verde extendía lentamente su cálido abrazo por todo su cuerpo. Estás tan herida que simplemente no sabía por dónde empezar a curarte. Así que pensé que lo mejor sería hacerlo de una vez. Desafortunadamente, eso requeriría un contacto cercano con la mayor parte de ti posible. Ya veo. Akeno frunció los labios y lo fulminó con la mirada. ¿Es por eso que me estás tocando el trasero? No. Su compañera de clase sonrió ampliamente, lo hago porque es un trasero muy bonito. Se sonrojó levemente y desvió la mirada con determinación. La energía que parecía desbordarse de la rubia, que la acariciaba, la envolvía y parecía penetrar hasta sus huesos, era más que estimulante. El hecho de que también resultara algo excitante no ayudó a mejorar su estado de ánimo. Date prisa y termínalo ya. Naruto sonrió con picardía, date prisa. ¿Seguro que quieres que haga eso? Se inclinó más cerca y ella se estremeció al sentir su aliento en su cuello. Cuando dije que requiere contacto cercano no estaba bromeando. Naturalmente, para una máxima eficacia, necesitaríamos que ambos estuviéramos desnudos. Se acercó aún más mientras fijaba deliberadamente su mirada con la de ella, con esa maldita sonrisa aún dibujada en sus labios, y nos uniríamos de una manera para la que no creo que estés preparada. Cuando pueda moverme de nuevo, lo primero que haré antes de ir tras Raiser y salvar a Ria será arrancarte la piel de la cara antes de cortarte la lengua con una cuchara sin filo, prometió Akeno con indiferencia. No hace falta, respondió Naruto con ironía. Ya me estoy encargando de ello. Ella lo miró fijamente con una mirada penetrante.
Puedes dividirte en varias personas, puedes curar a la gente con solo tocarla, sin importar la herida que hayan sufrido, tu control y destreza sobre el rayo superan todo lo que yo puedo hacer a pesar de mis años de entrenamiento, y aparentemente puedes resucitar a los muertos. Y Mejima habló con una lentitud exasperante, como si quisiera asegurarse de que él no se perdiera ni una sola palabra. También puedo tirarme pedos cantando Estrellita, ¿dónde estás? ¿Y qué? ¿Quién o qué demonios eres? Yo. El rubio solo sonrió con cierta tristeza. Por ahora, supongo que puedes pensar en mí como un mercenario más. Final del juego. ¿Qué demonios? La sombra que había hablado hojeó rápidamente un libro frente a él con el ceño fruncido. No había nada escrito en su perfil. Uno de los documentos que Rías Gremory había presentado al consejo del juego de clasificación para registrar a su equipo. En la endeble hoja de papel solo figuraban su nombre y edad, una breve lista de hechizos y una pequeña anotación que indicaba que no poseía un Sacred Gear. Naruto Uzumaki. Aquí no hay nada que diga que fuera capaz de usar un hechizo de clase S como ese. No. No es de clase S. Un hombre de cabello carmesí, vestido con un traje de negocios, sonrió levemente mientras corregía a su compañero. Ese tipo de poder y flexibilidad lo convierten, como mínimo, en un hechizo de clase SS. Si logra perfeccionarlo, incluso diría que sería un hechizo de clase X que podría enfrentarse fácilmente a mi aniquilación final. Tal como está ahora, depende demasiado de Raiden para inmovilizar a su oponente y tarda demasiado en cargarse contra un luchador más poderoso. En la habitación a oscuras, todos sus compañeros se volvieron para mirarlo con los ojos entrecerrados. Me cuesta creer que haya renacido hace apenas 3 meses, y mucho menos que sea simplemente un demonio de baja calaña. La primera persona que habló finalmente lo dijo con reticencia. La sonrisa de Lucifer se ensanchó alegremente. No pareces sorprendido, hijo. Un caballero mayor, con el mismo cabello rojo brillante que él, comentó. ¿Debemos suponer que es uno de los tuyos? Oh, no. Me sorprendió tanto como a todos ustedes, así que no puedo atribuirme el mérito, dijo el superdemonio, contradiciendo alegremente a su padre antes de que Phoenix pudiera protestar. Simplemente vi que tenía potencial y lo recluté para nuestra escuela con una beca. Rías fue quien finalmente lo convenció. Abrió las manos con una sonrisa radiante. ¡Qué suerte tiene! Estoy de acuerdo con eso. Todos se dieron la vuelta inmediatamente y sintieron como la conmoción les recorría el cuerpo al ver al hombre que estaba parado en el umbral de la puerta. Dicho hombre echó un vistazo a la enorme pantalla que cubría toda una pared, con cierta diversión. Así que el chico finalmente se mudó. Me preguntaba cuándo sucedería. Entonces pareció notar sus miradas atónitas. ¿Qué? Disculpen, nuestra sorpresa, no es frecuente verlos por aquí. Después de todo, no ha habido ningún rival para su casa en 2 siglos. El jefe de la casa Phoenix comentó en voz baja mientras hacía una leve reverencia en señal de respeto. El hombre entró con calma y se sentó junto a Lord Gremory mientras juntaba las puntas de los dedos pensativo. Y me sorprende igualmente verlo aquí, Lord Phoenix. Suponía que el gobierno estaba teniendo problemas con la reciente oleada de asesinatos. Por favor, no me lo recuerdes, viejo amigo. El hombre alto se frotó las sienes con un profundo suspiro. Al principio pensamos que se trataba de una simple lucha de poder entre la yakuza local, dada la cantidad de bajas en cada facción, pero algo faltaba. No solo no había el caos típico en las calles, que solemos ver durante las luchas de poder habituales, sino que además todos se habían atrincherado en sus fortalezas y se negaban rotundamente a salir a menos que fuera una emergencia. Uno de ellos incluso tenía un maldito dragón patrullando su castillo. Aún así, dada la naturaleza de este enfrentamiento, tenía que venir a ver el resultado. Aunque no sabía que te interesara algo tan trivial. No lo soy. El recién llegado sonrió levemente. Simplemente recibí un mensaje de un viejo amigo sobre este partido. Incluso yo había descartado este partido como un simple entrenamiento, así que imagínense mi sorpresa cuando el viejo Stepan me envió una curiosa nota pidiéndome que tuviera cuidado con ese chico. Stepan.
El hombre de aspecto refinado, con barba incipiente a lo largo de la mandíbula, tan roja como su abundante cabellera a pesar de su edad, frunció el ceño. El jefe de la casa Citri. Eso sí que es curioso. Rara vez se interesa por estas cosas. Yo también lo pensé, dijo el hombre de pelo oscuro, sonriendo. De hecho, cuando el chico empezó a hablar solo en aquel bosque, empecé a pensar que Stepan se había pasado de la raya con sus propias medicinas. Asintió hacia la pantalla con una gota de sudor. Claro, justo cuando estaba a punto de irme, el rubio tuvo que ir y sacarse ese rayo descomunal del culo. Lord Fennex arqueó una ceja antes de sonreír. El muy astuto bastardo te hizo una apuesta, ¿verdad? ¿Qué perdiste? El recién llegado se cubrió el rostro con las manos y rompió a llorar. Una de mis botellas más antiguas de vino de la antigua Mesopotamia. Se oyeron risitas entre los presentes en la sala al reírse de sus cómicos sollozos. Final del juego. Juega a John Dreamer. Rice observó cómo Rías tenía que enfrentarse a Riser con Ise y Asia, que básicamente no tenían capacidades ofensivas a su lado, deteniéndose solo para sentir con la cabeza al reconocer un mensaje de su clon sobre la seguridad de Akeno antes de que su mirada volviera a la estudiante de primer año de la Academia Quo, que en ese momento humeaba y ardía debido al control abrumador de Riser sobre sus llamas. Fue solo gracias a su defensa más fuerte que logró resistir la explosión del Rey Fénix, pero incluso con el Boosted Gear absorbiendo la mayor parte del fuego, el calor aún le quemaba la carne y el hecho de que el guantelete desplegara toda su fuerza varias veces seguidas le había pasado factura. Sin siquiera mirarlo, Naruto sabía que el chico ya estaba en las últimas. Aunque tuviera la voluntad de seguir luchando, la forma en que sus músculos se contraían incontrolablemente le indicaba al rubio que el cuerpo de Ise pronto colapsaría, quisiera o no, y mucho menos que continuara luchando. Sus predicciones se confirmaron menos de un segundo después, cuando Ise cayó al suelo. Su cuerpo estaba maltrecho y sangraba por su nariz mientras su cuerpo se desplomaba. Sus miradas se cruzaron, y Naruto vio en ellas una expresión acusadora, pero también suplicante. Simplemente toma Buchou y corre. Intentó dar un paso adelante, pero por alguna razón sus piernas no se movían. Apretando los dientes, Naruto cerró los ojos con rabia. Ríndete, Rías, dijo Riser con aires de grandeza. Ya no te quedan piezas. Cualquier otra cosa sería una pérdida de tiempo. Muévete, Naruto. Sigue caminando. La chica pelirroja que estaba de rodillas, acunando el cuerpo herido de Ise y a pesar de que ella misma tenía graves heridas causadas por las llamas del Fénix, levantó la vista. No importa si no sabes a dónde vas. Sus ojos estaban llenos de una furia desafiante, pero ella sabía la verdad en sus palabras. No importa si el miedo es tan intenso que te doblega la espalda. Y jamás dejaré de luchar contra ti, Riser. Te rechazo por completo. Sus manos comenzaron a brillar mientras concentraba hasta la última gota de poder que le quedaba en su cuerpo exhausto. Me ayudaste a levantarme una vez. Me mostraste que, por muy feas y retorcidas que sean las personas, hay esperanza, una pequeña luz en su interior, y me ayudaste a ver esa luz. La luz que mi padre vio en tu gente, que así sea, entonces. El llamativo rubio suspiró dramáticamente mientras llamas vivas llenaban sus palmas. Esperaba ahorrarte el dolor, ya que habría ganado de todos modos, pero supongo que no hay nada que hacer. Como tu esposo, es mi deber disciplinarte. Ahora me toca a mí ayudarte. Dio su primer paso. Abrió los ojos y una luz ardía en ellos. Aplastaré tu resistencia, Rías, igual que aplastaré tu espíritu. Una impresionante y enorme llamarada brotó, comprimiéndose hasta casi solidificarse, y colisionó con una esfera negra igualmente masiva. Ambos ataques chocaron, pero la diferencia en habilidad y poder se hizo evidente cuando la palpitante oscuridad de la ruina retrocedió, cediendo terreno poco a poco al intentar, sin éxito, engullir la inmensa cantidad de llamas. Rías estaba a punto de rendirse cuando vio que su mejor habilidad se veía relegada a pesar de haber puesto todo su empeño en ella. Se le cayó el alma a los pies y casi sintió que se ahogaba en la desesperación. Hasta que vio dos extraños pergaminos que salían volando del bosque.
Se desplegaron y ella pudo ver brevemente dos grandes símbolos pintados en su superficie antes de que el papel entrara en contacto con el chorro de llama sólida y la esfera de destrucción. Se oyó un fuerte sonido de succión, antes de que no quedara nada más que dos rollos humeantes que, de alguna manera, habían vuelto a enrollarse formando un cilindro perfecto. Las llamas y la destrucción habían desaparecido, dejando un silencio atónito entre los dos demonios completamente desconcertados. Oye, oye. Una voz familiar y perezosa rompió la tensa atmósfera. Me da un poco de pena que me dejen fuera de algo tan divertido como esto. Al fin y al cabo, técnicamente yo también soy una de sus piezas. Todos volvieron la vista hacia el dueño de la nueva voz, quien se había mantenido al margen de la pelea por razones que solo él conocía. Eso es algo que sin duda tendré que arreglar, ¿no? Riser levantó una mano con desprecio y estaba a punto de lanzar una lanza llameante contra la pieza más cercana, Asia. Entonces apareció el rubio con los ojos entrecerrados, mientras su chaqueta negra ondeaba como una capa al viento. Casi a cámara lenta, un pergamino se deslizó entre sus manos al acercarse la bola de fuego, y lo extendió como un escudo, permitiendo que las llamas impactaran contra el papel sin dejar rastro alguno, antes de que el brillante infierno naranja simplemente se desvaneciera. El Uzumaki volvió a enrollar con destreza el pergamino humeante, dándole forma de cilindro. Eso no es muy educado, ¿sabes? Atacar a una chica inocente no suele ser la mejor manera de ligar, señaló con tono informal. ¿Papel? ¿Cómo demonios hiciste eso con papel? ¿Eres idiota? ¿De verdad crees que voy a contarte mis trucos? Dijo el estudiante de tercer año con tono arrastrado mientras guardaba perezosamente el pergamino en la manga. Los ojos de Riser se abrieron de par en par cuando su cerebro registró que el otro rubio acababa de llamarlo idiota, idiota. ¿Te atreves a llamarme idiota? Ni siquiera mi padre me llama idiota. Gaara. Volvió a levantar las palmas de las manos y un fuego furioso apareció en ellas. Naruto le dedicó una sonrisa amistosa. Quizás deberías mirar hacia abajo antes de hacer eso. Como si fuera a caer en una trampa tan tonta como esa, el pergamino que tenía entre los pies, que no había estado allí antes, se abrió de repente y expulsó violentamente el orbe de la destrucción que había sellado previamente, liberándolo directamente en sus joyas familiares. Las llamas se extinguieron inútilmente mientras Riser se quedaba visco. Final del juego, Pai. Lucifer frunció los labios mientras reprimía la risa con cierto esfuerzo. Ah, no te preocupes, Lord Phoenix. Sanará. Normalmente. Me impresionaría mucho si pudiera regenerar sus testículos. El rostro impasible de su padre se mantuvo durante 2 segundos más, lo cual fue admirable. Entonces se hizo añicos y comenzó a reírse a carcajadas. Ese chico. Creo que me cae bien. Lo dijo entre risas ahogadas. Grayfia puso los ojos en blanco y tosió cortésmente antes de darle un codazo al hombre mayor. ¿Te das cuenta de que ese es Lord Phoenix sentado allí, verdad? El padre del chico al que un orbe de destrucción le acaba de arrancar los testículos. El padre hizo una mueca de dolor. Me interesan más esos pergaminos suyos, comentó el cuarto hombre en la sala con ligereza, dirigiendo una mirada comprensiva a Lord Phoenix, quien los tomó con gratitud. Son símbolos rúnicos. Parecen casi sánscritos, pero de alguna manera más antiguos. Agitó languideciendo. Sus hechizos anteriores son iguales. No eran hechizos demoníacos. De hecho, se parecían mucho más a los que usan los magos en Europa, solo que sin encantamientos, aunque supongo que esos extraños gestos con las manos tuvieron algo que ver. Sir Sech parpadeó y volvió.